por la práctica, por el discurso y sobre todo por las alianzas peligrosas que desde el partido se estaban haciendo con importantes sectores de la burguesía del Estado, de los terratenientes y de los terracogientes, como decía ya el maestro Chiosu Villaga. Eso fue desatendido en el momento porque me decían, no, que eso no importa. Dentro nos pondremos de acuerdo y hay que abrirle espacio a todo el que quiera y todo el que pueda. Cuando nosotros comenzamos a hacer sistemáticamente las denuncias, yo les decía, fuimos prácticamente descalificados. No hubo atención política, lo que pedíamos era reunirnos con el buró del partido para tratar el caso de Lara. Y nunca se nos dio ningún tipo de atención. Tuvimos que asumir posiciones allá de confrontar a ese candidato en las internas, porque realmente creemos que el partido corría un grave peligro. Y fue así como un grupo de larenses, dirigentes, revolucionarios de toda la vida, prácticamente nos atrincheramos dentro del partido y resistimos dentro del partido. Cuando ya las cosas son insalvables y ya no aguantó más el dirigente allá en Lara, que el partido le dio casi el 74% de los votos en su elección a la gobernación del Estado, y ante las reiteradas denuncias y que estaban creando allá partidos regionales para debilitar el PSUV, partidos regionales, partidos locales, entonces, bueno, no aguantó y al final terminó decidiéndose y se fue para la derecha. Ahora ese gobernador de Lara es prácticamente el dirigente más importante de la oposición en la región centro-occidental y aspira a ser el candidato contra Chávez en el 2012, porque es un proyecto que se incubó desde Lara, el chavismo sin Chávez, los grupos económicos, la Polar, los Cigala, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en su momento se denunció, no se atendió. Y creo que allí hubo ya un germen, una semilla de lo que es esa corriente radical revolucionaria dentro del partido. Y yo lo hablo desde la experiencia concreta del Estado. Y afortunadamente logramos resistir y yo creo que esa posición permitió fortalecer el partido en el Estado y por eso ustedes vieron que los resultados en el último evento electoral, las últimas elecciones, el partido logró sacar 6 diputados a la Asamblea Nacional, yo soy uno de ellos, y 3 sacó la oposición. El PPT, ese traidor que teníamos ahí, no sacó ningún diputado. Pero decíamos nosotros, ¿valdría la pena, camarada, someter al partido esa tensión durante tanto tiempo? Porque en un momento era inconveniente, etcétera, etcétera. Porque la coyuntura, porque siempre nos hablan de que hay una coyuntura, una cosa urgente. No, camarada, ten cuidado. O sea, no. Nosotros demostramos que teníamos la razón 2 años después. Y es un poco lo que decimos en cuanto a la corriente revolucionaria radical. Nosotros en Lara planteamos estar dentro del partido. No es crear una división del partido en el Estado. No es fortalecer o estimular esos partidos regionales, que sí los hicieron en su momento, quienes hoy están del lado de la oposición. Por lo tanto, nosotros creemos que esa corriente revolucionaria, que tiene su raíz en el poder popular, tiene su expresión concreta en eso que en aquel momento ocurrió en el Estado. Hay una cosa importante que hemos intentado dentro del partido, y es como decía Gonzalo, estas experiencias de poder popular. Nosotros no creemos que es la mejor experiencia, ni mucho menos, no tenemos ninguna intención, sino que hemos dicho que en el partido hay que discutir, hay que crear un escenario para debatir esas experiencias de poder popular. Nosotros allá logramos, en un momento difícil de la coyuntura, de que, por ejemplo, se convocara al pueblo, a la ciudad, a discutir lo que son las nuevas ordenanzas, las normas de convivencia de la ciudad. Eso que le estaba reservado a los concejales, a los conocedores, a los eruditos.
nosotros lo planteamos en un proceso constituyente municipal, que nos dio una ordenanza de constitución, que nace el municipio, y que luego dijimos el presupuesto de la ciudad, que lo discutía, lo aprobaba a discreción el alcalde de turno. Nosotros decíamos que ese debate, porque era un mandato de la constituyente, ese debate hay que darlo de cara a la comunidad organizada, el 100% de los recursos de inversión. No era el 20% que decía la ley en ese momento, no, decíamos que había que discutir el 100% de los recursos de inversión. Y que el diagnóstico de a partir de la gente, no es lo que al alcalde se le ocurra que hay que hacer, sino que el diagnóstico parte de la propia comunidad. Es decir, ¿quién padece los problemas? ¿Quién vive las carencias, etcétera, etcétera? Es la comunidad. Y partimos entonces de esa experiencia, el diagnóstico participativo. Luego la priorización, la jerarquización. Es la gente la que dice cuál es la prioridad a invertir, no lo que le parece. Porque yo le voy a poner un ejemplo. A mí me parecía que era, por ejemplo, tapar los huecos en las calles de Carora que estaban destrozadas. Y cuando fue a la asamblea de la ciudad de Carora me dijeron que no, que esa era la tercera prioridad. Por lo tanto, eso no era lo que había que hacer. Y yo, preocupado por los plomos y los palos que ya en los medios de comunicación, decía, mira, pero es que los medios están planteando que son las calles. No, pero es que no, el problema son las calles, el problema son los servicios, no son los barrios que no tienen servicio, etcétera, etcétera. Y luego, fíjense un ejemplo que yo quiero dar rápido, porque para darle chance a los otros compañeros, 5 años después de esta experiencia de Poder Popular, en donde logramos discutir el presupuesto con la gente, que la gente lo apruebe y que la gente lo ejecute. Fíjense, un dato